A las 7 en punto de la mañana vamos a hablar de otro tema que importa bastante en nuestro país, el sector turismo, que sin duda se ha visto afectado. Se ha hablado de no vuelos nacionales, no vuelos internacionales. Estuvimos hablando de un tema importantísimo en la isla de San Andrés, que vive del turismo. Pero también hay otro tema importante, y es que algunos hoteles van a poder prestar servicios para personal médico, temas de alojamiento, temas de lavado de ropas, en fin, son servicios importantes que se les deben prestar a este personal, y hubo varios hoteles que se han postulado para poder prestar este servicio. 7 de la mañana, 1 minuto. Raquel Garavito es directora del Fondo Nacional de Turismo, Fontur. Señora Garavito, gracias por estar en Redma Noticias. Un feliz día para usted. Bueno, gracias a usted por invitarnos esta mañana. Cuéntenos en qué va este proceso de los hoteles que se han postulado para poder prestar este servicio, pero además para poder tener un ingreso en época en la que el turismo está bien difícil. Bueno, aquí, ¿qué se hizo? Aquí lo que se buscaba era generar un programa para brindarle bienestar a esas personas que hoy en día están teniendo, digamos, el peso más grande sobre sus hombros en esta crisis tan grande que es los trabajadores del sector salud. Y por el otro lado, el sector turismo ha sido uno de los sectores que primero se afectó con el COVID, en el sentido que nos tocó parar absolutamente todos los renglones de la economía que componen el turismo. Sin embargo, asimismo, los hoteleros desde el día 1 manifestaron su voluntad de querer ayudar y pues de querer colaborar en esta crisis, y lo que tratamos de hacer fue buscar una manera en la cual un sector de la economía lo pudiéramos activar de alguna manera, y por el otro lado brindarle bienestar a los trabajadores del sector salud. Hasta el día de ayer estuvimos recibiendo, digamos, las cotizaciones para poder hacer el estudio de mercado. Lo que se quiere es hacer un proceso muy transparente desde el principio. Pedimos acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, de Contraloría, de Procuraduría, y hasta el día de ayer recibimos alrededor de 359, creo que fueron las cotizaciones. Eso tendría mayor número de hoteles, porque algunas de estas cotizaciones fueron cadenas hoteleras. Eso nos va a permitir a nosotros tener unos precios de mercado, y la idea es que a partir del día de mañana ya hagamos el concurso, donde se van a postular los hoteles que quisieran hacer parte de esta convocatoria. Doctora Garavito, pero entonces, para evitar confusiones, malos entendidos y polémicas, como lo que pasó, por ejemplo, con Corferias y la instalación de este hospital de mediana y baja complejidad, donde todo el mundo lo que entendió era que era una donación de Corferias y resulta que no es así, aquí tampoco estamos hablando de una donación del sector hotelero para alojar y atender a los profesionales de la salud, sino que el gobierno va a pagar por esto, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar? Esto es así. Pero sí toca tener una cosa en cuenta. Si bien no es una donación, los hoteleros también están poniendo mucho de su lado. ¿Por qué? Porque no son las tarifas normales con las que operan los hoteles. Se están sacando unas tarifas reducidas. Estas tarifas en algunos casos ni siquiera les van a dar, digamos, un margen de utilidad, sino que lo que les van a permitir es operar. Y en el negocio de los hoteles no solo ganan por estar abiertos, sino que cada día que están cerrados pierden, porque, digamos, tener en funcionamiento un hotel en las condiciones adecuadas genera una cantidad de gastos. Entonces, si bien no es una donación por parte del sector hotelero, sí está poniendo una contribución en la medida en que tienen unos costos mucho menores. Esto es más que un regalo. Lo que estamos es generando un programa de la mano del gobierno nacional y de las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer son unos convenios suscritos por intermedio de Fontur con las entidades territoriales. Nosotros les hemos solicitado a alcaldes y a gobernadores si ellos pudieran hacer una contribución mínimo del 20%. En algunos casos esa contribución podrá llegar a ser de más, en algunos casos eventualmente será el menos, pero lo que les estamos pidiendo es que nos hagan una contribución del 20% para que el valor que aporta el gobierno nacional constituye el 80%. Estamos hablando de alrededor de 34.000 millones que serán distribuidos a lo largo del país en paquetes para que los médicos, más allá de los médicos, todos los trabajadores del sector salud que estén asignados a la SUSI puedan tener acceso a estos paquetes. ¿En qué consiste el paquete?
El paquete tiene la noche, tiene una alimentación y media. Cuando hablamos de alimentación y media es desayuno, almuerzo o cena, dependiendo del turno que le corresponda a este trabajador. Tiene un refrigerio, tiene el lavado de su ropa y tiene la regla de la habitación, digamos en términos generales. Habrá unas condiciones específicas para que esos hoteles se puedan presentar y eso es lo que se va a llevar a cabo en la convocatoria. Sí. Doctora Garavito, ¿cuándo entrarían a funcionar? En este momento en que estamos, este proyecto tiene tres momentos que van corriendo en paralelo. Entonces, digamos, la fecha exacta, el día cero, depende un poco de las condiciones propias del municipio, de la ciudad de la cual estemos hablando. No es lo mismo comparar una ciudad como Bogotá, que ya tiene un número, digamos, considerable de casos, a hablar ciudades en el sur del país que todavía no se presentan estos, digamos, los temas de COVID como es Mocoa. Entonces, depende de tres momentos. El primero es, estamos en la convocatoria, a partir de mañana abrimos la convocatoria ya para que se postulen de acuerdo a las condiciones que se pudieron establecer a partir del estudio de mercado. El segundo momento es cómo va a funcionar, cuáles médicos van a acceder a este beneficio. En Colombia la salud es descentralizada, depende de las entidades territoriales. Si bien el Ministerio de Salud es aquel que dicta las políticas de cómo debe funcionar la salud, son los entes territoriales los que tienen una relación directa con las IPS. Y a la vez las IPS son las que, digamos, hasta cierto punto son los jefes, los médicos, quienes contratan a los trabajadores del sector salud. Entonces dependemos de esos listados que nos aportan a nosotros las IPS. Este programa ha sido concebido primero para trabajadores del sector salud que estén asignados a las unidades de cuidados intensivos. Segundo, para trabajadores del sector salud que tengan probabilidad de contagiar a su familia o a los adultos mayores, que son la población más vulnerable. Y tercero, es absolutamente voluntario. El trabajador debe querer acceder al programa. Entonces, una vez las IPS tengan los listados, digamos, ya las podemos incorporar a estos acuerdos que se hizo con los hoteles. Y en tercera medida, se firman acuerdos con las entidades territoriales. ¿En qué momento estamos? Estamos andando los tres procesos al tiempo. Tenemos que firmar con las entidades territoriales. A partir del día de hoy, las entidades territoriales recibirán los convenios para que sean revisados por sus departamentos jurídicos. Al mismo tiempo, como les digo, vamos a tener la convocatoria y por el otro lado, las IPS deben revisar el listado de sus trabajadores asignados con estas condiciones. Doctora Garavito, para los hoteles que terminen seleccionados en este proyecto de Por los que nos cuidan, pues esto qué va a implicar en términos de establecer, diseñar e implementar protocolos de seguridad que sean muy estrictos, de desinfección no solamente de las instalaciones, sino también de sus empleados, y quién va a estar como auditando que esos protocolos sí se cumplan al pie de la letra. Bueno, esta es una pregunta muy importante porque la gente le tiene mucho temor a cómo funcionan este tipo de protocolos. Se han construido unos protocolos por parte del Ministerio de Salud. No se nos puede olvidar que la autoridad suprema en todo el manejo de la pandemia es el Ministerio de Salud. El resto de las entidades del gobierno nacional simplemente prestamos ayuda, manejamos programas, pero es el Ministerio de Salud el dueño y señor de los protocolos que se deben seguir. Dentro de los términos que se van a publicar es, por ejemplo, pedirle a los hoteles que tengan un ingreso separado para trabajadores del hotel como tal, como para los trabajadores del sector salud, y toda esa implementación de limpieza, cuidado, tanto durante como posterior, también es establecida por el Ministerio de Salud. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros tenemos un ente que es regulador de todos los servicios de salud que se presta en el país, que es la Superintendencia de Salud. Luego, no tenemos que generar un ente adicional. Ya existe en el país, es la superintendencia, digamos, la llamada a hacer el control en términos sanitarios. En términos de la prestación del servicio, por supuesto, aquí va a haber un contrato. Esto es un contrato que se suscribe, primero está en convenio entre las entidades territoriales y Fontur, pero posteriormente vamos a tener unos contratos. Y estos contratos, como cualquier otro tipo de contrato que se suscribe en el Fondo Nacional de Turismo, tiene unas supervisiones propias del contrato. Entonces, sí, por un lado, en la parte sanitaria tenemos a la superintendencia y ya en materia contractual
digamos, se actúa como un contrato entre las partes. Doctora Garavito, finalmente, ¿cuánto dinero va a invertir el gobierno en este proyecto? Y de los 350 postulados que usted nos dice, ¿cuántos se van a seleccionar? Entonces, en este momento son dos preguntas. Lo primero es, el gobierno tiene alrededor de 34.000 millones de pesos destinados a este proyecto. Si nosotros lográramos, por ejemplo, tener una contribución mínima del 20% por parte de las entidades territoriales, este es un proyecto que lo puede ascender a 42.000. Si tenemos mayores aportes, pues es un proyecto que cada vez va a tener mayores recursos, pero el recurso destinado por parte del gobierno nacional es alrededor de 34.000 millones. Con respecto, ahí se me olvidó la segunda pregunta. La segunda pregunta es de los 350 postulados, ¿cuántos hoteles se seleccionan? Los hoteles dependerán de la densidad de las UCIs que tiene cada ciudad. Hay hoteles, dar un número exacto de hoteles pues es un poco irreal porque hay hoteles que tienen 300 habitaciones como hay hoteles que tienen 50 habitaciones. Depende un poco más de la necesidad que hay en cada municipio del país, en cada ciudad del país. Entonces, vuelvo, las grandes ciudades como Medellín pues tienen, digamos, unas necesidades distribuidas a lo largo de la ciudad que hace que la composición hotelera sea mucho más amplia, en el sentido que lo que se busca es que estos hoteles tengan cierto grado de cercanía con las IPS y donde se presta el servicio. Entonces, te pongo un ejemplo. Una ciudad como Cali, que es una ciudad alargada, pues necesita tener hoteles tanto en el norte como en el sur. En cambio, tenemos otras ciudades, digamos, más pequeñas como Neiva, que nos permite tener la concentración hotelera en un solo, digamos, mucho más fácil tenerlo en un solo sitio. Entonces, y la selección de los hoteles va a depender de algunos criterios tales como, primero, georreferenciación. Esta georreferenciación se hizo de la mano del DANE. Se sumaron las bases de datos de los hoteleros con las bases de datos de las IPS para lograr saber cuál es la ubicación geográfica. Segundo, que sean unos hoteles que la infraestructura nos permita tener las medidas sanitarias, tales como 2 ingresos, o por ejemplo, que donde se van a brindar los servicios de alimentación se pueda tener la distancia de la cual tanto nos ha hablado el Ministerio de Salud, que nos permitan tener el servicio de lavandería para poder tener las medidas sanitarias. Entonces, la escogencia de los hoteles va a depender, digamos, de criterios como estos para saber cuál es la totalidad de hoteles que vamos a tener en cada uno de los municipios del país. Pues doctora Garavito, gracias por acompañarnos en Redman Noticias, muy pendientes de esta iniciativa que de una u otra forma pues ayuda al sector hotelero de nuestro país y también ayuda a nuestro personal de la salud. Raquel Garavito, directora de Fontur, feliz día, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los invito a que todos apoyemos por los que nos cuidan.